La economía colombiana enfrenta serios y grandes desafíos y aparece un binomio que es infaltable: el Estado como gran facilitador de la inversión, inclusive el Congreso con la parte normativa que sea flexible para que el sector empresarial y productivo del país pueda aportar al crecimiento de la economía. Un empresario que se reunió con un enviado del presidente Petro, porque el señor presidente Petro está enviando buenos compromisarios a regiones del país, por ejemplo Antioquia, donde está el grupo antioqueño, al Valle del Cauca, inclusive en Bogotá también, para que la postura de los gremios y la respuesta del gobierno frente a la economía no creen desconfianza en los colombianos y en el mundo entero. El gobierno quiere tender lazos de diálogo con los empresarios colombianos y a su vez los empresarios quieren decirle al gobierno cómo pueden participar en la creación de empleo y en la extensión de la estructura social de sus organizaciones empresariales. Y un empresario diferente a la estructura, o sea, la ANDI, le dijo a un delegado del presidente que el sector privado no está para hacer oposición al gobierno, que el sector privado está para producir, y en parte o en mucho tiene razón. Y ese contexto de buen diálogo, de acercamientos entre el gobierno del presidente Petro y el sector privado colombiano productivo empresarial, que es el que genera más empleo, casi todo el empleo colombiano, es positivo para la economía, para el clima de inversión, para la salud de los colombianos y de la economía, porque teníamos mucho ruido, mucho viento de cola, como cuando usted vuela, mucha turbulencia en la parte económica, y eso le hace un daño al país enorme. El gobierno entendió que el mensaje es otro: puentes de diálogo, acercamientos, y los empresarios también mostraron un gesto de solidaridad, diciéndole al gobierno: estamos dispuestos a aportar en lo social y también para acabar con las desigualdades en Colombia en la medida en que el gobierno nos escuche. Ese diálogo va bien, con interlocutores válidos del gobierno del presidente Petro. El fin de semana pasado fue muy rico en contactos de enviados del presidente. Ese tema del clima económico, del clima de inversión, de la reforma tributaria, de la incertidumbre que hay con que si Colombia sigue o no en este gobierno explorando, buscando petróleo. En las últimas horas, y todo tiene que ver en economía con hechos concatenados, relacionados, el Comité de Regla Fiscal le dijo al gobierno, en la reunión de las últimas horas, que parar la explotación petrolera colocaría en riesgo la estabilidad fiscal del país. Eso significa, en lenguaje greco-quindiano, en lenguaje montañero, que esos más de 27 billones que genera el petróleo en Colombia, que le llegan al presupuesto general de la nación, denominado, distribuido en el país luego, Ley General de Regalías y una parte al nivel central, no se volvería a recaudar. ¿Y qué haríamos, por ejemplo, con los vehículos circulando, los particulares, las motos, los vehículos de carga para la productividad del país? La transición, dicen los expertos, se puede hacer en materia energética sin dejar de buscar o de explotar petróleo. La transición energética se va a dar, pero eso necesita un proceso mucho más largo. Y quiero enlazar el tema del desempleo, porque si hay clima de inversión, si gobierno y empresarios tienen buenas relaciones, abren más puestos de trabajo. Si no asfixian a los empresarios, hay más empleo. Y por ejemplo, en septiembre, según el DANE, la tasa de desempleo en Colombia comenzó a ceder, comenzó a bajar. Discretamente, pero cayó la tasa de desempleo. Y esa es noticia para los colombianos, alentadora, de esperanza. Colombia tenía en la medición del DANE, que es el Departamento Nacional de Estadística, un desempleo del 12,7%.
bajó a 10,7. Se crearon 1.700.000 empleos. La tasa nacional en la medición del DANE, ciudades capitales que mide, incluyendo áreas metropolitanas, marcó un 10,7% en septiembre. Y en Armenia llegó al 12,8%. En Armenia hay que destacar un elemento fundamental. Éramos primer lugar en desempleo. Hoy, Armenia ocupa el 8º lugar. Los primeros lugares los tiene Cúcuta, Ibagué, Manizales y Pereira. Los vecinos nuestros tienen problemas de desempleo. Bogotá es la capital del desempleo, según el DANE. Pues hay más posibilidades, pero más gente sale a buscar trabajo. Población económicamente activa. Todo ese rango que mide el DANE, en esa ficha técnica, en ese modelo, mucho más gente demanda trabajo, busca trabajo. Pero Armenia no está tan mal a nivel nacional, falta por hacer. Claro que sí, pero si usted mira el sector privado, es el principal, el mayor generador de empleo. El público hace ruido, el privado genera empleo, que es ahí la gran diferencia. Empleo productivo, pleno. Y esto es muy importante. Y hay un esfuerzo de trabajo de equipo, sector productivo empresarial, liderado por la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, donde hacen parte la alcaldía, la gobernación, la ED, Comité Intergremial, el INVES en Armenia. Trabajo en equipo. Nos hemos acostumbrado paulatinamente en el Quindío a trabajar en equipo, que era tan difícil. Estamos venciendo la mentalidad caturrera, el complejo de pequeñez, de que cada uno por su lado. Nos ha costado mucho y falta mucho, pero se avanza en trabajo en equipo. Y ese es el ejemplo que hay que dar cuando el 9 de noviembre el presidente Petro llegue a Pereira o sus ministros o delegados a construir en esta zona cafetera, de forma concertada, con diálogos vinculantes, el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué propuestas va a recibir el gobierno colombiano unificadas? No un mandatario por un lado, un sector por otro, otro por otro. Dejar las ganas de show, que a veces en la hoguera de las vanidades enferma a unos y enloquece a otros. Esto no es de protagonismo, es de seriedad en proyectos. Para que el gobierno colombiano del doctor Petro, en la chequera angostica, delgada, en la chequera desnutrida que tiene el Estado hasta ahora, pueda tener el Quindío en esos proyectos expresión presupuestal, recursos y terminar unas obras que hay, que no se pueden quedar así. Entonces, resumiendo, tenemos un contexto de clima económico, de relaciones que se están recomponiendo. El presidente Petro, sector privado, han tendido unos puentes y eso le da un respiro al país en estos últimos 2 meses que faltan del año y para el año entrante. Los empresarios ya están viviendo otro clima, que el gobierno los escucha, que ni los arrincona ni los acorrala, sino que por el contrario, está escuchando y hay puntos de acercamiento, de acuerdo. Y uno dice, se están poniendo de acuerdo con los delincuentes y los zampones para acabar la guerra en Colombia, con los que diario bordean el Código Penal y de procedimiento penal. ¿Por qué no sentarse con los empresarios que le generan riqueza al país, que le generan bienestar a los colombianos? Obviamente ellos ganan, es obvio que tienen que ganar. Cuando alguien invierte, lo primero que mira es la tasa interna de retorno. Si invierto 20 millones, por ejemplo, en un puesto de comida, un puesto, porque para una gran empresa gastronómica sería mucho más, ¿cuánto me retorna al mes, cuánto al año, cuánto a los 2 años? Para que mi inversión sea productiva. Después de sacar la estructura de costos, inversión, estructura de costos, utilidades operacionales, etcétera, etcétera. Y el sector privado hay que apoyarlo. Claro que tiene beneficios, por supuesto. Y claro que en cada reforma tributaria hay unos sectores más beneficiados que otros. Esas diferencias se pueden corregir dialogando. Yo no voy a calificar aquí como aquella época que unos allí y otros los buenos allí, no. Hay que dialogar. Como el gobierno está dialogando con todos los sectores, uno sí se extrañaba que el sector productivo no estuviera en esos diálogos, estos sí vinculantes a la economía, al empleo, al desarrollo integral del país. De manera que muy complacidos. Anoche escuché en el formato de Yamid Amad, el maestro de CMI, cómo el gobierno se acerca, cómo envía compromisarios, empresarios, y cómo envía componedores para que con los empresarios exista un diálogo fluido. Y la frase de un empresario de Antioquia del sindicato es
totalmente demoledora. El sector productivo y privado no está para hacerle oposición al gobierno. Finalmente, digamos en esta nota que el Partido Conservador está viviendo una insurrección, tal vez desde la historia del ospino-pastranismo y del alvarismo. No vivía una división como la que se viene ahora. Una corriente en Colombia que lideró el expresidente fallecido Misael Pastrana Borrero, el padre del expresidente Andrés Pastrana. Se llamaba el ospino-pastranismo, la casa Ospina, con Pastrana. Y había otra corriente conservadora, de la ortodoxia, del talante conservador, de Álvaro Gómez Hurtado, el dirigente asesinado por las mafias de Colombia. Otra vez las mafias. El hijo de Laureano Gómez, de la pura filosofía conservadora, del talante conservador. Y hoy aflora esa división del Partido Conservador. El legendario dirigente de esa colectividad de Caldas, Omar Yepes Alzate, que es muy vecino de este departamento, dicen que nació en La Mina, en Pijao, pero que se crió toda la vida en Caldas, la ciudad universitaria de Colombia. Estuvo ayer en la dirección nacional del Partido Conservador en la sede del Parkway en Bogotá, con varios dirigentes, excongresistas, jóvenes, conservadores todos, y van a crear el nuevo conservatismo o el conservatismo dogmático para rechazar la actual estructura y las decisiones del Directorio Nacional del Partido Conservador y las bancadas en Senado y Cámara que, según Yepes Alzate, se plegaron, se unieron y están con el gobierno del presidente Petro. Dice Omar Yepes Alzate que eso es una contradicción de la doctrina conservadora y que no puede pasar en Colombia que el conservatismo sea un apéndice del gobierno. Dice Yepes Alzate. Invitaron a Andrés Pastrana a ser parte de ese nuevo conservatismo. Y dijo un dirigente en la reunión de ayer en Bogotá, que también sirvió para conectarse mucho conservador a través del canal Zoom, porque había posibilidad de conectarse, que el actual directorio nacional conservador que preside el senador de Antioquia, Carlos Trujillo, no representa la colectividad porque tiene vencido el periodo de hace 4 años. Eso me parece muy grave. Un directorio que tiene decisiones y que no es legítimo en política, repito, en política, porque existe ley de partidos, ley de bancadas. Ese es un tema aparte, pero existe el estatuto de los partidos. Entonces, si los estatutos del partido hablan de una vigencia de un directorio conservador, en este caso de 4 años, ¿por qué actúan con el periodo vencido? De pronto, no sé qué figura del derecho están utilizando, que como no hay nuevo directorio, entonces ellos siguen actuando como el actual directorio. Pero pareciera que esa es una línea de acción nueva, aún con el periodo vencido. Y esa emancipación, esa rebelión, esa insurrección azul conservadora, se expresa en los 32 departamentos del país, en Armenia también, en el Quindío, en Colombia. Volvimos a la época de la división, a la época de la división nacional del Partido Conservador. Y en todos los partidos hay unas tendencias, que Bolívar se va del pacto histórico el año entrante, el senador que porque está desbalanceado financieramente, que uno del polo se retira, que hay unos liberales que reniegan de su partido, de las decisiones. Esa es la dinámica, esa es la vida, la esencia de los partidos. Pero complejo lo del Partido Conservador. Rebelión conservadora en Colombia, encabezada por varios dirigentes, entre ellos el dirigente veterano de esa colectividad, Omar Yepes Alzate. Miraremos qué pasa con este partido que tanto le ha aportado a la democracia y a la vida institucional del país. Un buen día para todos.